para no hacer tanto lío. Entonces, ¿qué dice nuestro teorema? Nuestro teorema, lo que hay que demostrar, bien escrito, dice, si B y W pertenecen a R3 y B es paralelo a W, entonces vamos a demostrarla para un solo lado. Después habría que ver cómo demostrarlo en sentido contrario. Entonces, el producto vectorial B por W me da el vector nulo. Vamos a suponer que quiero demostrar eso, que es una parte de la demostración, porque habría que probar, porque esto no es un entonces. Esto es un sí solo sí. Y para demostrar un sí solo sí, que supongo que María Nieves se lo dijo, hay que ir primero para allá y después para acá. Son dos teoremas que hay que demostrar, cuando hay que demostrar una doble implicación. ¿O me equivoco? ¿No se los dijo eso María Nieves? Sí, 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 nos lo había profe. Sí, dicho. profe, sí. Bueno, ahora, ¿cómo demuestro esto? ¿Qué tengo que usar? Tengo que usar las hipótesis del teorema. Y en las hipótesis que ¿qué es lo que tengo en las hipótesis? En la hipótesis tengo lo que está antes de la implicación. Pero eso es solamente la hipótesis, no, esa es la premisa. ¿Y qué se diferencia la premisa de la hipótesis? Que la premisa puede ser solo la hipótesis o parte de la hipótesis. ¿Por qué parte? Porque yo puedo meter en la hipótesis esa premisa más un montón de definiciones, otros teoremas que ya están demostrados, no los que no están demostrados, porque si no estoy usando algo que no me sirve porque no sé si es cierto. Y tercero, puedo poner definiciones, para eso sirven las definiciones, para meterlas en las hipótesis de los teoremas para argumentar. ¿Y cómo voy a la tesis? Porque estas serían las premisas. Y esto que tengo de este lado, ¿qué es? La tesis. Pero no voy de las premisas a la tesis directamente, paso por las hipótesis. Las hipótesis son las premisas, miren lo que tengo que estar enseñando, ¿no? Más todo un conjunto que pueden ser teoremas demostrados. ¿Qué más pueden ser? Definiciones. ¿Qué pueden ser? Gráficos que me ayuden a hacer la demostración. Acá van los gráficos. ¿Qué más pueden ir? Más premisas. Más premisas que puedo usar esas más premisas no se llaman premisas, se llaman axiomas. Ah, bueno, está bien. ¿Se entiende todo lo que se puede agregar en las hipótesis? Esto forma el conjunto de hipótesis. ¿Y qué se hace para arribar acá, de acá para allá? ¿Qué es la implicación? Esto es un encadenamiento lógico. ¿Y cómo se llama ese encadenamiento lógico? Reglas de inferencia. Voy haciendo una inferencia entre una cosa que sigue a la otra en forma escalonada y argumentada. ¿Entienden lo que hay que hacer? Eso es demostrar. En realidad eso es probar. ¿Y qué diferencia hay entre probar y demostrar? Que si yo uso solo las premisas y llego a la tesis, ahí hago una demostración cruda. ¿Entienden? Ahora, si yo agrego en esas premisas, o sea, cuando la hipótesis es igual a la premisa, demuestro. Ahora, cuando la hipótesis se amplía aparte de las premisas, ahí hago una prueba, ahí estamos probando. ¿Qué valor de verdad y poder tiene una prueba contra una demostración? Ninguno. Vale tanto una como la otra en matemática. En realidad la mayor parte son pruebas, porque las demostraciones crudas se hacen en la lógica y después se usan. ¿Entienden lo que hay que hacer? Estas son las reglas del juego de la matemática, no las cuentas. Esto no es hacer cuenta. La cuenta puede estar metida ¿dónde? Acá dentro. Las cuentas son axiomas, son definiciones. O sea, las cuentas están dentro de las definiciones, una parte de las definiciones de algunos axiomas. Nada más.
Miren dónde están las cuentas. En un reducto por ahí tirado, que pueden servir o no. ¿Entienden lo que hay que entender acá? A ver, Agustina, ¿vamos bien? Sí, 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 ahora me ¿Cuántos enfoqué. profesores se tomaron la molestia de explicar esto? ¿Cuántos qué? Perdón, no escuché. Profesores se tomaron la molestia de contarles bien cómo se hace una demostración. La verdad es que no lo sabía esto yo. O sea, no lo revisé mis carpetas tampoco y tampoco lo tengo. Claro, ahí está el problema. Nunca entendieron cómo son las reglas del juego de esto. Por eso esto les va a costar mucho más porque encima tenemos que aprenderlo sobre una materia, porque esto sirve para toda la matemática, pero hay que aprenderlo sobre una materia que no es sencilla. ¿Está bien? Claro. Vamos a hacer esta, a ver. ¿Qué le voy a agregar en el ejemplo este? En este caso, vamos acá, a este caso. Voy a poner las hipótesis de este caso, las que voy a usar. Voy a usar que si B es paralelo a W, por definición, no sé qué número íbamos, a veces se pone por definición, entonces B se puede escribir como lambda por W o W lambda por B, lo mismo. ¿Está bien? Lo que vos dijiste al principio. Eso va dentro de las hipótesis. ¿Qué más que voy a usar en este teorema? Voy a usar, eso lo voy a usar. ¿Qué más voy a usar? Que si B por lambda por B, hay un escalar que multiplica uno de los vectores del producto vectorial, eso es equivalente, esto también por definición, podemos poner acá, por definición de qué? De axiomas del producto vectorial, entonces lambda, como habíamos puesto recién, B es igual a lambda por B, es equivalente a escribir lambda por B por B, porque esto hay que decirlo. ¿Por qué motivo eso es igual? O eso es una definición. Y cuando hay una definición en matemática no se discute. Es así porque sí. ¿Entienden dónde está el dogma en la matemática? Eso es dogmático. Dios existe, punto. Esto es igual. Ahí no hay que demostrar nada, pero hay que decir por qué eso es así. No se puede usar al libre albedrío. ¿Qué más voy a usar? Voy a usar la otra definición. Si la norma de B por W es igual, si tengo esto, entonces la norma, si esto lo tengo, si existe, si quieren esto, la norma de B por W es la norma de B por la norma de W por el seno del ángulo que forma. Esto es por definición, ¿no? Esto también acá, si quieren, Sí. por definición. Siempre por definición. Esas son todas definiciones. ¿Dónde la estoy Definición de metiendo las teorema, definiciones? claro, está bien, está bien. ¿Entienden? ¿Dónde la estoy metiendo? La estoy metiendo dentro de las hipótesis. Estoy con las premisas, que ya las tengo, que es esta, más qué cosa, más un conjunto de definiciones que puse, que me van a servir para argumentar. Estas son todas, o sea, las hipótesis son esta cosa más qué cosa. Habría que ponerlo al principio, ¿no? ¿Qué más habría que agregar? Las premisas. ¿Cuáles serían las premisas? Y la que ya estamos detallando ahora. La que tenemos acá arriba, ¿no? Claro. Si B y W están en R3 y B es paralelo a W, entonces, estas serían las premisas, ¿no? Tendríamos que poner, si B están en R3, entonces B es paralelo a W con cada uno en R3. Estamos asegurando que B es paralelo a W. Tengo que asegurarme que eso pasa. Si estos vectores están en R3, entonces yo me voy a asegurar el paralelismo.
Ahora, si son paralelos, porque lo estoy asegurando, esto lo estoy afirmando de antemano, ¿entienden? Esas significan premisa. Ya lo estoy dando por sentado de que es así, ¿entienden eso? Por eso son Sí. premisas. Yo digo, si estoy en R3, tengo dos vectores paralelos, lo aseguro de antemano. Ahora, si son paralelos, voy a agregar algunas definiciones que me puedan servir para demostrar luego que si son paralelos, entonces el producto vectorial me da el vector nulo. ¿Entienden el argumento? Todo esto es lo que voy a usar. Vamos a ver si no me falta alguna otra cosa. Yo las hipótesis las dejo abiertas, porque por ahí en el encadenamiento me aparece alguna que tengo que usar y no la puse. ¿Saben lo que pasa? Que nadie escribe las hipótesis antes de hacer la demostración. Entonces ahora voy a hacer la demostración. ¿Qué es hacer la demostración? Ir de las hipótesis a la tesis. Y tengo que arribar que si parto de estas premisas con todos estos argumentos que voy a usar, puedo llegar, perdón, con todas estas definiciones que voy a usar a través de argumentos lógicos, voy a llegar a la tesis. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo hago la demostración? ¿Cómo argumento la demostración? Si B con W están en R3 y B es paralelo a W, entonces voy a la primera argumentación. No puedo ir a la tesis directamente porque es lo que quiero probar. Para probar eso, tengo que poner un conjunto de implicaciones que me aseguren que lo que voy diciendo en cada una es verdadero hasta llegar a la última, que es la tesis. ¿Entienden lo que hay que hacer? Sí, profe. Esto, y me van a decir, ¿y cómo, y cuáles son las formas que me doy cuenta de qué tengo que meter acá en el medio para llegar a la tesis? No hay ninguna manera de saberlo, porque esto solamente lo hace la mente humana. Una inteligencia artificial no lo puede hacer, salvo que la copie de alguien, de un humano que ya la haya hecho. Porque lo que vaya en el medio se te puede ocurrir cualquier cosa. Podés usar este conjunto que yo puse acá o otro conjunto de hipótesis que a mí no se me haya ocurrido, se le ocurrió a otro. O sea que encontrar una igual a otra es porque está copiada de algún lado, nada más. O está copiada de un libro o de cualquier otro lado. Porque estos son argumentos lógicos, y los argumentos lógicos pueden ser cualquier cosa. Mientras no viole las reglas de la lógica, está todo bien. ¿Entienden dónde está lo difícil de la matemática? En argumentar lógicamente. ¿Qué es argumentar lógicamente? Demostrar o probar. Eso no hay ningún objeto artificial que lo pueda hacer, solamente la mente humana lo hace. ¿Me siguen? ¿Dónde está el meollo de esta cuestión? Entonces, si son paralelos, ¿qué me conviene usar? Pongo, por definición, B se puede escribir como lambda por W. Usé una de las definiciones que puse en las hipótesis. ¿Se ve? Y si la escribí en la hipótesis, acá en lugar de poner por definición, podría haber puesto por hipótesis, que normalmente, antiguamente se escribía así, por hipótesis. Por hipótesis, si esto es paralelo a esto, entonces por hipótesis puedo escribir esto. O sea, cuando yo escribo esto y pongo una implicación, digo que si esto es verdad, porque lo aseguro de antemano, que lo estoy afirmando de antemano que son paralelos porque están en R3, entonces por hipótesis aseguro esto. Y eso ya es verdadero porque antecedente verdadero, consecuente verdadero, la implicación es verdadera, lógica. ¿Entienden cómo funciona? Valentina piensa. A ver los demás. Giselle, ¿vas entendiendo lo que digo? A ver. Sí, profe, se entiende. Ahora un poco más claro. Tengo que ir de a poco demostrando. No hay ninguna máquina que sepa hacer esto.
¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que poner otra cosa que me sirva para irme a acercar a la tesis. Nunca tengo que perder de vista dónde tengo que ir, porque si tengo que cruzar el río y tengo que ir a la otra costa, no me conviene irme hasta la loma de los Quinotos para cruzar. Me conviene ir lo más en línea recta posible. Tengo que tratar de no perder de vista dónde voy a parar, porque cuando por ahí me empiezo a encadenar cosas y por ahí me fui para cualquier lado. ¿Qué tengo que hacer ahí? Borrar o dejar y volver a escribir a ver hasta dónde me sirve y empezar a pensar de nuevo hasta que llegue. Eso es el trabajo de la matemática. No es hacer cuentas. Por eso es una carrera difícil. El que les dijo lo contrario es un tarado. No es fácil hacer esto. Se te tienen que ocurrir las cosas. Uno puede repetir las demostraciones que ya hizo otra persona. ¿Entienden? Pero no pueden argumentar cualquier cosa. A ver, segundo paso, otra implicación. Entonces, ¿qué puedo escribir ahora? Ahora puedo escribir, si esto es así, puedo sustituir. ¿Dónde puedo sustituir? ¿En Puedo B decir, o en W? En W. claro, entonces, por definición, si esto es así, ¿no? Puedo decir que yo tengo esta definición, que B, producto vectorial por lambda por B, ¿no? Yo tengo estas dos cosas. Podemos poner una definición anterior acá. Entonces, podemos poner lo siguiente, que acá viene bien poner algo interesante. Esto por un lado. Podría hacer otra cosa. Podría poner luego, por otro lado, ¿cómo conecto un luego? Ahora les digo cómo se conecta un luego. ¿Se puede poner un luego en una definición? Sí, se puede. A ver, puedo poner lo siguiente. Por lo Luego, tanto, con 3 puntitos se pone luego. Es un por objeto lo tanto. lógico. O por lo tanto. Luego, esto sirve para un por lo tanto o luego. Luego, podría decir que B por W es un vector de R3, que lo puedo poner acá también. B por W sería otra definición. B por W pertenece a R3 por definición. Luego, B por W es un vector de R3. Entonces ahora ya tengo este resultado y tengo hasta ahí la argumentación. ¿Ven? Entonces ahora digo, entonces, sigo acá abajo para que se vea bien. Ahora puedo hacer una sustitución. Puedo reemplazar que B, entonces B por W es igual a ¿qué cosa? A B por lambda por B. ¿Y esto por qué lo puedo hacer? Por la regla, por las operaciones, por regla de la operación. Es decir, ¿por qué operación? Por reemplazo, puedo reemplazar, ¿no? ¿Saben una cosa? Cuando hay un reemplazo, como en este caso que estoy reemplazando a W por esto, porque ya me aseguré que B se puede escribir así. Perdón, creo que lo puse mal. A B lo tengo que escribir como lambda por W, al revés, porque estábamos haciendo esto, ¿no? Pusimos que B es lambda por W. A este B lo puedo reemplazar por en esta operación. No hay ningún problema. Ahí yo no hace falta que escriba nada. Si lo quieren escribir acá, en este paso, por definición de operación, ¿no? ¿Qué operación? Sustitución. ¿Qué estoy sustituyendo? A B por lambda por B. ¿Se ve? Si hubiera puesto a W por lambda por B, como puso Agustina, lo hubiera puesto de este lado. ¿Hubiera cambiado en algo? No, en nada. Sirve igual, por el mismo argumento.
Entonces, ahora, por la definición, por hipótesis, porque ahora sí tengo, fíjate que la habíamos puesto acá arriba, por definición, esta es otra definición, ¿ven? Acá está. B por lambda por B se puede sacar factor común, lambda, ¿no? Entonces, por hipótesis, de nuevo, ¿qué puedo escribir? Que B por W es lambda por W por W. ¿Se ve? ¿Cómo voy encadenando? ¿Se va entendiendo o no? Sí, profe. ¿Qué puedo poner ahora? Ahora puedo poner un luego y volver a usar luego por hipótesis, por la hipótesis que pusimos arriba, ¿ven? Todo se argumenta por hipótesis. Pues la hipótesis es algo que se da por entendido que ya es así, pues son definiciones en este ejemplo. La norma de B por W es igual a la norma de B por la norma de W por el seno del ángulo. ¿Está bien? Sí. Por hipótesis. ¿Ven cómo voy argumentando? Entonces, acá viene otro entonces. Entonces, como B por W se puede escribir así, ¿se ve? Puedo, por definición de operación, de nuevo, puedo reemplazar con esto acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la norma de lambda por W igual a la norma de W por la norma de W por el seno del ángulo. Vamos a salir nosotros, así puedo terminar de escribir. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces, por operación, de nuevo, acá, en lambda tengo el producto de un escalar por un vector. La norma, que eso lo podríamos haber puesto acá, de un vector por un escalar. ¿Quién se acuerda a qué es igual eso? Al módulo del escalar por la norma del vector. Del vector. Muy bien. Entonces lo puedo aplicar acá. El módulo de lambda por la norma de W por W y del otro lado lo mismo. El módulo. Perdón que acá me comí un lambda, ¿no? Me está faltando un lambda. No, reemplacé acá y acá sería lambda, ¿no? Me falta un lambda acá. En el primero. ¿Está bien? Porque eso es B. Entonces acá también puedo aplicar la misma propiedad. El módulo de lambda por la norma de W, por la norma de W, por el seno del ángulo. ¿Se ve? A ver si vamos bien. Sí, profe. Y como los lambdas son positivos ahora, y ahora sí, acá está el motivo por el cual se pueden simplificar, que Agustina no me pudo decir por qué, porque como esto no sé lo que vale, ¿no? Todavía. ¿Qué pasa? Los lambdas se simplifican, se pueden simplificar porque son dos valores positivos multiplicando ambos lados de una igualdad que ya es positiva de por sí. Porque esto es una norma y estas son normas. Quiere decir que todo esto es positivo y el seno de un ángulo siempre es positivo. O Claro. sea que el signo va a depender de esto. Muy bien. Entonces,
¿Qué sucede acá? ¿Qué podemos aplicar ahora? Nosotros tenemos que mostrar que son paralelos. La definición de paralelismo. Bueno, ya la pusimos la definición de paralelismo acá. Ya pusimos el lambda por B. Claro, Pero el seno, W el seno del coincide. ángulo tiene que ser 0. Y bueno, pero eso ya está asegurado, ¿por qué? Pero, entonces, el ángulo, acá podemos escribir así. Entonces, θ es 0 grado. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es 0 grado θ? Por definición. Por definición de que estos vectores son los mismos. Todo Claro. vector es igual a sí mismo si son equipolentes. Y un vector equipolente al otro son paralelos. Sí o sí. Acá podríamos haber puesto equipolencia de vectores también, definición de equipolencia de vectores en las hipótesis. Miren todo lo que se agrega en la hipótesis, ¿ven? Esto es así por equipolencia de vectores. Tendríamos que haber puesto acá por hipótesis, y en la hipótesis agregar equipolencia de vectores. O sea, W es equipolente a W. ¿Está bien? Y si son equipolentes, son paralelos. Mínimamente son paralelos. El ángulo que forman es 0 grado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es 0 grado, ¿qué pasa? ¿Cuánto da el producto? Entonces, ¿qué sucede? El Por seno operaciones, A 0, claro. da cuenta. Si esto vale 0, esto da 0. Si 0 multiplicado por cualquier cosa que no es 0, porque W no es 0, da 0. Quiere decir que el producto vectorial de W por W, su norma, es 0. Y entonces, por definición, o por hipótesis, que habría que ponerlo en la hipótesis, si la norma de un vector es 0, entonces V por W es 0. Vector. O sea, si la norma de esto que da un vector es 0, entonces es porque ese vector es el nulo. Y acá no tengo un vector, tengo el producto de un vector por sí mismo. Quiere decir que si esta cuenta hubiera dado el vector U, esto sería la norma de U. Si la norma de un vector es 0, entonces ese vector es el nulo. Quiere decir que el producto vectorial acá debería ser nulo. Si no, no había forma de que esta norma valga 0. Entonces, por hipótesis de nuevo, como W es igual a lambda por B, entonces, ¿qué puedo escribir? Que lambda por B, producto vectorial W, me tiene que dar el vector nulo. ¿Está bien? Y como lambda es distinto de 0, porque no tiene ningún sentido tener un escalar 0 porque me anularía todo, ¿qué sucede? ¿Qué es lo único que puede ser 0 para que el producto vectorial me dé el vector nulo? El producto vectorial. Y ahí llegué. Fíjense con todos los detalles cómo se llegó. Partí de las premisas y llegué a la conclusión. ¿Qué hice en el medio? Todos encadenamientos lógicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y acá me falta, y este es un I, también es un encadenamiento lógico. Este también está dentro de las reglas de inferencia. ¿Se vio? Todos los encadenamientos lógicos para ir de las premisas a la conclusión. Sí, profe.
¿Podrán en algún momento de todo lo que vamos a ver en el curso repetir algún argumento similar a esto? Qué buena pregunta, ¿no? Hay que practicar mucho para hacer esto. Se dan cuenta que lo pueden ir afinando, inclusive pueden recortar cosas. ¿Se pueden saltear pasos? Sí, lógico. Por ejemplo, estos luego se pueden saltear. Si uno sabe bien, uno puede pasar de acá a acá directamente, como yo había hecho al principio. ¿Se entiende? Que uno puede saltear pasos, pero cuando uno está muy seguro de lo que está haciendo. Mientras tanto, conviene ir escribiendo todo. Un teorema tiene 5 partes, como pueden ver: el enunciado, las hipótesis, la tesis y la demostración, con todo el encadenamiento lógico. ¿Se ve lo que es un teorema? ¿Cómo quiero que lo planteen? ¿Anotaron? Sí, profe. Está complicado, ¿no? Mira, Agustina, cuando ustedes hacen un teorema, lo primero que tienen que mirar es de dónde tienen que salir a dónde tienen que llegar. Y fíjense todo lo que necesitamos para hacer la demostración. A veces un teorema se puede resumir en 3 pasos, porque con 2 encadenamientos ya sale, pero no siempre pasa eso. Este ejemplo no es tan fácil de demostrar. Había que probar que si 2 vectores son paralelos, entonces su producto vectorial es nulo. Y hay que usar muchas definiciones que están entre medio. Mira, Valentina. ¿Los demás? ¿Candela? ¿Cómo vamos, Candela? ¿En qué baile me metí? Dice Candela. Entré al baile equivocado. Yo pensé que era cumbia y terminó siendo reggaetón. Se ríe. A ver, gente, nadie nació sabiendo, pero si no les cuento cómo realmente, o sea, qué se pretende de que ustedes hagan, es muy distinto hacer un problema, como ustedes llaman, ejercicio. Estos no son ejercicios, como pueden ver. La matemática no es hacer eso. Si ustedes saben argumentar bien, están a un paso de saber programar. Porque la máquina, cualquier computadora, programa en forma lógica. La matemática es hacer eso. Todo lo que hace una máquina lo hace en forma lógica. Para eso sirve. Cuanto vos tenés menos gente que sepa hacer esto, va a haber muchos más elegidos para que lo hagan, lo fabriquen y te lo vendan a vos como algo mágico, cosa que no es mágico. Es una estupidez. Y vos lo compres. ¿Entienden lo que pasa? Ustedes se piensan que es poca cosa que quiten el entrenar a la gente en estos procesos deductivos en este momento. Ya se dieron cuenta de que entrenar a la gente es peligroso porque la gente puede avivarse. Es más fácil que se entrenen unos pocos para que lo sigan produciendo y lo mejoren para que los demás lo compren. Cuanto menos gente tenga que vos lo puedas fabricar y que sepa de qué se trata, los demás van a comprar cosas que parecen mágicas. Como pensar que una máquina piensa y que puede hacer algo. La máquina no puede hacer nada. Si vos no le decís lo que quiere. Si vos no le decís y le das la sentencia de lo que está programada para hacer. Y hay gente que lo cree, inclusive gente inteligente que lo cree. ¿Entienden lo que les quiero decir? Ese es el motivo por el cual se quitó todo esto, para que ustedes no puedan argumentar. Cuando una persona no puede argumentar, le pasa lo que le pasó hoy a Agustina. ¿Saben la bronca que me da a mí eso? Pero no con ustedes, me da bronca que todo el mundo caiga. ¿Entendés, Agustina?
¿Cómo se soluciona para que ustedes no caigan? Con un gran esfuerzo. Hay que sentarse y repetir. Primero hay que repetir mucho lo que ha hecho otro. ¿Saben lo que hacíamos nosotros cuando empezábamos el primer año? Nos hacían estudiar los teoremas que ya se demostraron de memoria, para incorporar las palabras, tesis, demostración, argumento, implicación, hasta que vos en el segundo año recién te largaban a hacer algunos problemas solo que no te daban la demostración y que no las encontraba en el libro, porque en aquel entonces solamente estaba el libro y el profesor, no había otra cosa. ¿Entienden lo que les digo? ¿Quieren preguntarme algo de esto? Pregunten, me interesaría que ver sus opiniones también. Porque hoy le estoy dedicando tiempo a esto antes de seguir con la materia, porque es parte de la materia, que son los deberes que ustedes tienen que hacer. Mucha gente me manda los argumentos de la inteligencia artificial, claro, pero el argumento es siempre el mismo. ¿Por qué? Porque eso es una máquina que está cargada. Es como si yo voy y ahora le digo a la inteligencia artificial que cargue este que yo acabo de hacer. ¿Saben lo que va a pasar? Lo va a cargar. Si yo copio algo mal entre toda esa demostración, nadie se va a dar cuenta. Porque va a copiar toda la estructura. ¿No entiende la máquina? Andresito, que vive adentro de la máquina que viaja a la velocidad de la luz y te da la respuesta, ¿dónde está eso? Que está en una nube encima. No sabe lo que estoy haciendo. Él te da la respuesta por comparación y estadística, nada más, por las palabras. Pero no entiende de nada de demostraciones. Como tampoco entiende nada de la geografía de los Alpes suizos. Para él la geografía de los Alpes suizos y la demostración de lo que acabo de hacer del producto vectorial es lo mismo. Pues son solamente palabras que están pegadas en el código donde tiene que reproducirlo, porque son números nada más el código. Le dice, cuando usted encuentre este número, responda esto, y te da el link. Lo busca, eso sí, se mueve a la velocidad. O sea, se confunde inteligencia con rapidez. Una estupidez. Por eso yo le digo la estupidez artificial, no la inteligencia artificial, porque la gente piensa que ser rápido es decir ser inteligente. No, eso lo cargó alguien. Pedile que haga una demostración que todavía no, que nadie la pudo hacer, que ningún humano la hizo, no está. Creo que se los dije la otra vez. ¿Entienden lo que digo? Esto es igual. ¿Ahora entienden el motivo? Ahora les estoy mostrando en un ejemplo el motivo. No puede encadenarlo. ¿Podríamos haber hecho otro encadenamiento para arribar a esa conclusión? Sí. ¿Cuántos podríamos haber hecho? El que se te ocurra, mientras use las cosas correctas y no violes reglas de la lógica, podés usar cualquier argumento. Mientras salgas de acá, llegues acá y encadenes bien las cosas, no sé si queda claro esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Que es difícil hacerlo? Y lógico que es difícil. Yo no les voy a decir que eso es fácil de hacer, más cuando uno empieza. Es como si le quiero hacer perder 100 kilos a un gordo de 250. En una tarde no voy a lograrlo nunca. Pues lo voy a matar, pobre tipo. Es imposible que lo haga. Sí, lo meto en un quirófano y lo opero. Y después, la consecuencia del quirófano, no sabes si vive. Esto es lo mismo. Yo lo que les pido es que, cuando yo les explico esto, cuando hay demostración, hoy voy a hacer otra demostración con ustedes, vamos a ver qué interesante que es la distancia de un punto al plano. Eso lo vamos a hacer hoy. Pero me gustaría también que presten atención cómo se hace eso, que es una demostración también. Con otro objetivo y con otros argumentos. ¿De acuerdo? Yo voy haciendo muchas demostraciones. Miren que hay muchísimas demostraciones y a medida que avanza la materia se incrementan mucho. Yo las demostraciones no las puse en la práctica. En la práctica debe haber poquitas demostraciones. Pero se las voy a ir dando desde acá, desde la teoría. ¿Mm? Muy bueno el intento, Valentina, ¿eh? Valoro mucho el intento de intentar hacerlo, lo cual no todo el mundo se atrevió. No importa que te hayas equivocado, eso es lo que menos importa. Pero fíjense para qué sirvió lo que hizo Valentina. Toda la clase le dediqué prácticamente más de una hora a lo que hizo ella. Para explicar bien qué es lo que tienen que saber hacer. Vieron que los profesores no se toman el tiempo de hacer esto. ¿Qué te dicen? Está mal, hágalo de nuevo.
¿O me equivoco? Esto es controlar los deberes. No están acostumbrados a este tipo de cosas, me parece. No. Nunca hay que decirle a la gente que está mal algo si no se le da el motivo tampoco. Candela, ¿qué me querés decir? A ver, ¿tenés ganas de decir algo? No, es que me mató a mí, porque yo el año pasado, cuando estábamos haciendo los finales, yo me había enojado diciendo de que nos dejan pasar muy fáciles las materias sin saber si realmente aprendimos los que nos dio o no. Y eso no está haciendo ustedes de nosotros ahora. Entonces como que me doy una cachetada a mí misma. Claro, porque si yo no te hago esto, me da la sensación de que esto es una estafa, sino lo que muchos me plantean. Hay mucha gente que lo plantea esto. Si yo no corrijo, no es solamente corregir porque tengo ganas, sino porque quiero que aprendan bien lo que hay que hacer. Mi orgullo sería que todo el mundo logre demostrar algún teorema sencillo, no hace falta que sea muy complicado, pero que lo pueda hacer por sus medios. Porque para mí sería un honor tener estudiantes que empezaron sin saberlo hacer y que logren hacer uno en todo el año. Mirá cuál es mi objetivo nada más, ¿eh? Que me lo puedan mandar y yo diga, ah, mirá vos, es una alternativa a la que está en internet, a todo lo que hay por ahí, y lo pensó desde cero. Y está bien argumentado. Eso es argumentar en matemática. Yo sé que no está muy acostumbrado a todo esto. Por ejemplo, hay gente que piensa que con la cantidad soluciona este problema. Es una condición necesaria hacer mucho. Por ejemplo, Salvatore es un tipo que, por ejemplo, me manda muchísimos problemas hechos. Muchísimos, porque yo a Ricardo lo conozco, se toma el tiempo de hacerlo meticulosamente, lo manda, excelente. Pero también tiene estas dificultades con la demostración y a veces las esquiva. Pero Esta vez la mandé, esta vez la mandé. sí, la vi. Pero es necesario hacer todo lo que él hace. A veces hace falta también, salvo que seas muy capaz. Pero lo que él hace es muy bueno, porque hacer problemas de repetición es muy útil. ¿Por qué? Porque hace que la neurona funcione y piense en eso que está haciendo. No sé si queda claro esto. Yo sé que al principio doy la cachetada de entrada, que no gusta, y después voy explicando por qué di esa cachetada de entrada. A veces es bueno, decía mi abuela, dar el sopapo a tiempo para corregir todo lo que viene después. Las viejas de antes sabían de eso. Y daba buenos resultados. Eran buenos los resultados. No hay que matar a nadie, hay que saber en qué momento... Ustedes se fijaron, me conecté y enseguida fui derecho a la persona, porque estuve mirando mucho lo que me mandaron esta vez. Y muchas cosas que me interesaron. El caso de Salvatori, que fue otro de los que estuve mirando mucho, es que él es un tipo que manda todo, hace todos los problemas. ¿Es necesario para aprobar todos los problemas? Es una condición necesaria, pero no suficiente. Porque hacer ese tipo de problema es entender matemática, mientras que hacer demostraciones es comprender matemáticas. Estamos en dos niveles del estatuto lógico distinto que hace el cerebro. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. ¿Vamos? ¿Yo qué quiero que logren? No solamente entender, quiero que comprendan. ¿Sí? Bueno, la semana que viene voy a seguir con algunos otros personajes. Esta vez le tocó a Agustina. Ya Agustina te va a bajar de joder. Pero sería bueno que lo vuelvas a corregir, que lo vuelvas a repetir, que me lo vuelvas a mandar, yo lo vuelvo a mirar, que por ahí le puedas cambiar algún argumento. A ver,
algo chiquito que puedas decir, no, esto lo puedo suprimir, a ver si lográs encadenar algo y saltear un paso. Esas cosas tienen que hacer cuando tienen una demostración ya hecha. O poner algún argumento sobre uno distinto que yo di. ¿Entienden lo que digo? Yo para hacerlo diferente, no sé si estará bien, porque no sé si la viste, pero yo, como la tenía la del año pasado, dije que voy a hacer una diferente. Entonces usé la antisimetría del producto vectorial. Exacto, muy bien. Entonces, si lo multiplicaba por el mismo, me iba a positivo y negativo, no iba a poder tener el mismo, o sea, los dos sentidos del vector, entonces un vector con dos sentidos no existe, el vector nulo. Ese es otro argumento completamente distinto al que dimos, el que está diciendo Ricardo. ¿Entienden? Pero sería bueno que escriban qué hipótesis van, cuáles son las definiciones que estaría usando. Porque ustedes en eso también son desordenados. ¿Entienden? Primero en matemática hay que ordenarse, desgraciadamente. El que es desordenado le va a costar mucho estudiar estas cosas. Vieron que hay gente que, por ejemplo, yo trabajo con una persona que si vos mirás mi escritorio está todo milimétricamente ordenado. Miro el de enfrente, son parvas de papeles, generalmente el más importante está abajo de una parva así, que nunca lo va a encontrar en su vida. Y como yo soy ordenado y sé y miro cómo acomoda las cosas después, yo sé dónde está y él no. ¿Escucharon lo que les dije? Entonces, ¿a quién le pregunta dónde dejé tal cosa? A mí, porque él desordena todo, pero yo sé dónde están las cosas en ese desorden. Esto es igual. Si vos en matemática no seguís un orden, podés confundir de dónde tenés que salir a dónde tenés que llegar. Nadie me quiere hacer ninguna otra pregunta sobre demostraciones. Hay varias preguntas interesantes que me podrían hacer. Por ejemplo, ¿es la única forma de demostrar en matemática? ¿Nunca se preguntaron eso? Profe, yo le iba a preguntar por el segundo teorema, para saber cómo hacer la demostración. Segundo teorema, ¿cuál era el segundo teorema? El que hizo. Ese estaba bien, bastante bien hecho. Esa es una manera que lo hizo. Hay que poner las hipótesis, ordenarlo. El que hizo. Ese no estaba mal. El que hizo, ¿cómo es? Esta chica, se me fue el nombre. Agustina. Agustina, ese está bastante bien argumentado. Lo hizo muy largo nada más. Se podría haber hecho de otra manera, sí, hay varias maneras de hacerlo. Había que probar que cada vector es perpendicular al resultado del producto vectorial, que conforma ese producto vectorial. Eso estaba bastante bien. ¿Por qué ese lo hizo bien y el otro no? Porque el argumento de esa demostración es prácticamente una cuenta. Es solamente una cuenta. Y cuando se trata de hacer cuentas, en eso no los veo mal parados. Porque el argumento se centra en la cuenta nada más. Pero me gustaría que lo intenten hacer ustedes. Yo les hice uno hoy en función del que Agustina dejó en stand-by, que ella pensó que estaba demostrado y no estaba demostrado. ¿Está? Pero me gustaría que lo intenten ustedes. Porque, a ver, yo argumentos tengo. Por ejemplo, ahí Ricardo dio uno para el anterior. A mí no me interesa que hagan muchísimas demostraciones. Me interesa que si tienen una y les sacan el jugo y la hacen con distintos argumentos, eso sería bárbaro. Distintos argumentos significa me paro en distintas definiciones o distintos axiomas previos para hacer la demostración. Lo único que no me va a cambiar son las premisas y la conclusión. ¿Qué me va a cambiar? Las hipótesis, ¿sí? De donde parta, porque en las hipótesis están las premisas más todo un conjunto de axiomas, de definiciones, de gráficos, pueden usar gráficos, los gráficos también van ahí, para ayudarse. Hoy voy a hacer una con gráficos. ¿Entienden? Pero si las hago todas yo, ustedes no van a pensar nunca. No es que no se las quiero hacer, les quiero dar más. ¿Cómo? Con gráfico, ¿se puede demostrar? O sea, uno puede decir que... No, el gráfico solo no. El gráfico ok. En realidad no serían gráficos, serían diagramas. El diagrama de ayuda no es
no es para demostrar, no es para argumentar, no sirve para argumentación, sí para visualizar el problema. Gastón. Está bien, o sea, si lo explicas bien y pones paso por paso, y así sí. Claro, eso te va a No, ayudar. Yo hoy voy a hacer una y vamos a ver qué conclusión tiene. perfecto. ¿Está? Yo, por ejemplo, profe, había usado también para demostrar el ejercicio de 16, lo había relatado, más o menos, porque no entendía bien cómo funcionaba la demostración. Entonces había Bien. relatado y fui explicando qué era lo que usaba en cada parte. Eso está muy bien. Eso está muy bien para empezar, pero no es lo que la matemática hace. Está muy bien porque, te digo más, cuando nos enseñaban a nosotros a los 12 años o 13 que entrábamos al secundario a hacer demostraciones, las primeras demostraciones que hacíamos eran en geometría, donde vos primero tenías los gráficos y sobre eso lo relatábamos el argumento. Después, a medida que íbamos achicando el relato, íbamos aprendiendo los signos lógicos y lo íbamos reemplazando por la lógica. Miren el trabajo que se tomaba un profesor de matemática de primer año de un colegio secundario. Ustedes no lo podrían hacer eso, primero con los pibes que hay ahora y segundo, con nada. ¿Y saben qué? Hoy en día es más útil que en aquel entonces. ¿Por qué hoy en día es más útil que en aquel entonces? Porque enseñarían a hacer lo que las grandes multinacionales no quieren que hagan, que es aprender mucho sobre los sistemas que diagraman para venderle al público tarado. Sería una competencia terrible porque cada uno podría poner su propio boliche. Y chau las multinacionales. Ese es el motivo. ¿La quieren más clara? Por eso conviene que la educación secundaria esté en un pozo enterrado, que no es acá, es en el mundo. De ahí salió la pedagogía, por eso se enaltecen las estupideces, porque se reemplazaron las estupideces por estas cosas. Yo di varias charlas de esto. Es terrorífico lo que le estoy diciendo, porque esto es engañar al otro, si no. No sé si entienden esto. Eso no quiere decir que yo no sea capitalista, yo soy muy capitalista, pero capitalista sin cagar al otro. Que el otro sea libre realmente. Ser libre implica esto. No la libertad de la lengua para afuera. Ser libre es darte libertad de que vos pienses cómo argumentar dentro del reglamento. Eso no quiere decir que no haya reglamento. Pero la matemática tiene su reglamento. No sé si me entienden por dónde voy. Capaz que no todo el mundo entiende bien esto de entrada, pero por los ejemplos se van a ir entendiendo. No me molesta que partan. A ver, a mí no me molesta que miren todo lo que hay. Al contrario, eso los va a instruir en el vocabulario, los va a instruir en la lectura, los va a instruir en un montón de cosas. El tema es qué hago yo con todo eso. No sé si vamos por el camino correcto. Una pregunta que yo les decía importante, que yo estaría esperando en este momento, es ¿es la única forma de demostrar que hay? Salir de la hipótesis y llegar a la No, hay tesis. un montón, Jorge, hay un montón de... Hay muchísimas Esa es la formas. forma directa, digamos. Después está Esa el sería la absurdo, forma hay un montón directa. de... Claro. Yo puedo negar la hipótesis y negar Por la tesis. absurdo. Eso es por el absurdo, ¿no? No, No, eso es sería por como... la forma indirecta. Ah, claro, porque estoy negando Después lo que puedo pasó. salir de la tesis y llegar a la hipótesis. Esa sería la recíproca. Y después negar la recíproca, que sería la contrarrecíproca. Y después, formas alternativas que están fuera de ese cuadro hipótesis-tesis, que es, una sería el absurdo, está fuera de eso. Otro sería el método de exhaustión, que es un método muy antiguo, por descenso infinito. Hay muchísimas, por inducción completa. Hay distintas formas de demostrar. Una, hay un cuadro que sustituye, o sea,
Las 4 formas lógicas son esas. Y después de esas formas lógicas hay algunas que son propias de la matemática, que siguen patrones lógicos, pero no son formas lógicas, que son las que yo les dije. Absurdo, ¿sí? Afirmando lo contrario en la tesis y llegando a una contradicción, y se supone que la contradicción es porque la tesis fue considerada verdadera en lugar de falsa o falsa en lugar de verdadera, depende de lo que niegue. Por exhaustión, es un método muy antiguo, por descenso infinito es otro método muy antiguo, por inducción completa, que ese seguramente algo debe haber dado María Nieves, que no es fácil de demostrar por inducción tampoco, y por qué se cumple por inducción, porque ahí habría que hacer metamatemática, metateoría de la demostración. ¿Por qué la inducción completa se cumple? Si se cumple para uno, se cumple para uno cualquiera y se cumple para el siguiente, eso cumple para el conjunto infinito. Demostrar algo así, ¿por qué eso funciona? Sería bueno ¿por qué ese argumento funciona? Eso no proviene solamente de la lógica, porque los métodos que no son puramente lógicos tienen otros argumentos que tienen que ver con otras lógicas que no son meramente la lógica bivalente. Yo hice muchos cursos de lógica, dicté muchos años lógica, estudié bastante de lógica, por eso les puedo comentar esto. No es fácil demostrar en todas las facetas que hay, demostrar o probar. ¿Estamos? Esas serían las formas de demostración. Bueno, creo que con esto hice una pequeña introducción y a ver, les vuelvo a repetir les vuelvo a pedir que vuelvan a hacer estos teoremas. ¿Está? A ver qué me mandan. La semana que viene, hoy iba a seguir con otra persona, pero ya no, quiero empezar con la clase. No sé si estamos hasta acá. A ver, si quedaron dudas. Sí, 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 profe. profe. Una consultita. Esto es lo de la Sí. demostración que hizo. ¿Lo va a subir a la página? Si quieren que lo suba también completo, se lo subo, no hay ningún problema. Por favor. Demostración, por favor, me piden. Bueno, lo vamos a hacer. Lo vamos a editar bien. Bien. Vamos a arrancar hoy con ecuación del plano, ecuación cartesiana del plano. Vamos a ver qué relación tiene la ecuación cartesiana del plano con el producto vectorial y vamos a ver qué relación hay con la ecuación vectorial del plano. ¿Está? Lo que voy a hacer ahora, antes de seguir, voy a repasar la ecuación del plano que habíamos visto la semana pasada. Entonces vamos a empezar con la ecuación del plano que habíamos visto la semana pasada. ¿De acuerdo? Voy a poner la pizarra. Vamos a sacar el argumento este. A ver, la ecuación del plano que habíamos visto la semana pasada es la ecuación vectorial del plano. Decía lo siguiente, que un plano X y Z, habíamos puesto la definición formal, hoy lo voy a resumir porque si no, no vamos a terminar más, se podía escribir como de la forma alfa por un vector que lo genera, más beta por otro vector, más un vector asociado a un punto por el cual pasa el plano. ¿Sí? Donde el vector P está asociado a un punto P, por ejemplo, de coordenadas x0 y z, z0, ¿no? Siempre estamos hablando de un plano en R3, ¿no? Ecuación de un plano R3. A ver, ¿qué significa esto? O sea, teníamos un vector B, que podría ser de coordenadas B1, B2, B3, y un vector W de coordenadas W1, W2, W3. ¿Sí?
Quiere decir que si yo hago esto, me va a dar la ecuación de un plano. O sea que es X y Z tendría la forma de alfa por B1, B2, B3, más beta por W1, W2, W3, más X0 y 0, Z0. Una cosa así sería la ecuación del plano, ¿no? A ver si estamos de acuerdo. Vamos a tratar de armarla en el GeoGebra, una ecuación del plano así. ¿De acuerdo? A ver, pongamos un ejemplo para armarla en el GeoGebra. Ejemplo para el GeoGebra. Supongamos que agarro un vector, un punto P de coordenadas, vamos a suponer el 1, 1, 1. Vamos a poner cosas fáciles para no volvernos locos. Un vector B de coordenadas menos 2, 1, menos 1 y un vector W de coordenadas 1, 2, menos 2, 1. Menos 1. ¿Eh? Sí, menos 1. Perfecto. Vamos a escribirlo en el GeoGebra. O sea que nuestra ecuación del plano, pi, normalmente el plano se simboliza con la letra pi. No sé por qué, pero lo usa. Alfa por el menos 2, 1, menos 1, más beta por el 1, menos 2, 1, más el punto P, que sería el 1, 1, 1. ¿De acuerdo? ¿Anotaron? Sí, sí, profe. Muy bien, vamos al GeoGebra. A ver. Vamos a abrir la versión 3D del GeoGebra y vamos a poner, para graficarlo en forma que se arme el plano, después vamos a ver cómo el GeoGebra lo arma con sus funciones, pero ahora lo vamos a armar nosotros al plano. Primero vamos a cargar el punto, que lo vamos a cargar como vector, que es el 1, 1, 1. Ese sería el vector 1, 1, 1 que va a generar el plano, por donde va a pasar el plano, ¿no? Si quieren le ponemos el punto en la puntita, que lo ponemos con mayúscula, ¿no? Como hacíamos con la recta. Ahí está. A ver si está claro lo que hice. Bueno, ahí tenemos el punto por el que pasa y el vector posición. Muy bien. Esto lo vamos a poner de un color en particular, todo del mismo color, para entender que ese es el vector posición. Lo vamos a poner todo en color rojo. Muy bien. Ahora vamos a cargar los vectores generadores. Vamos a cargar a B, que es el vector menos 2, habíamos dicho, 1, creo, menos 1, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ah, me cargó cualquier cosa. Menos 2. Ah, porque no le puse la comita. A ver ahora. Ahí estamos. Ahí tenemos el primero. Menos 2, 1, menos 1. Y le vamos a pedir también el punto en la punta para que vaya produciendo el plano en R3. Menos 2, 1, menos 1. Ahí está. A este primer generador lo voy a poner de color azul. O no, vamos a poner violeta, así no se confunde con los ejes. Y el último, el otro W, igual, creo que era el 1, menos 2, 1, ¿no? Sí, sí, está bien. Y vamos a poner el punto en la punta para que produzca también los puntos del plano. Profe, era Sí. 1 menos 2 menos 1. Perfecto, ahora lo cambiamos. Menos 1 el último. Ahora cambio el de arriba. La falta. Sí, lo había puesto ahí para que se vea mejor. Sí.
y este era menos 1. Ahí se va a ver mejor. Perfecto. Ahí están los tres bien separados. La idea era que estén los tres bien separados para que se vea bien cómo se produce el plano. Y este le vamos a poner el color fucsia. Muy bien. Ahí tenemos los generadores y el plano. ¿Qué vamos a agregar ahora? Ahora vamos a agregar dos deslizadores. ¿Sí? Acá en la vista de 2D vamos a agregar dos deslizadores para poner a alfa, que se mueva en escala, por ejemplo, 0.1 le voy a poner. Y el segundo deslizador, ahí tengo alfa, beta. ¿Ven lo que hago? Porque tenemos dos escalares ahora que poner. También en escala 0.1. Ahí tenemos los dos deslizadores. Y ahora vamos a armar el plano como el resultado de la suma de esos tres vectores, el vector posición y los múltiplos por escalares de D con W. Y eso nos tendría que producir todo un plano en R3, que sería la ecuación que tenemos ahí arriba. A ver. ¿Estamos lo que dije? Recordemos que para el resultado tenemos que poner un vector resultado con un punto. Voy a poner el vector U como resultado de hacer alfa por B, como lo tenemos en el papel, alfa por B, más beta por W. ¿Se va viendo lo que hago? Más el vector P. Ahí lo tengo. Ahí tengo al vector. ¿De acuerdo? Ahora le vamos a asociar el punto. El punto U, que va a generar el plano. Que va a ser la suma de esos tres vectores. No sé si se entiende. Lo mismo escribimos. Alfa por B más beta. Si alguien no entiende lo que estoy haciendo, me dice, por favor, por W más el punto P. Y ahí me puso el puntito en la punta. ¿De qué color lo vamos a dibujar el plano? ¿Lo ponemos en amarillo el plano? Ponemos color amarillo, a ver, uno que se vea bien. Este se va a ver bien, es un verdoso amarillo, ¿sí? Muy bien. Entonces ahora vamos a ir moviendo, le vamos a poner animación y rastro al punto. Al vector no, porque si no se va a hacer un lío bárbaro. Pero van a ver ahora que el rastro le vamos a poner animación a alfa y a beta. Acá los deslizadores. Y los vamos a ir moviendo en forma oscilante. Sí, está bien, lo vamos a dejar en forma oscilante. Y básico. Posición está bien. Oscilante está bien. A ver dónde dice animación. Acá. Y lo mismo le pedimos que haga este otro. A los dos al mismo tiempo, ¿no? Y ahí va a ir generando el plano, mire. ¿Generará el plano? Suma aleatoriamente, lógico. Todos esos puntos tienen que estar formando un plano, ¿no? ¿Se ve? ¿O no se ve? Sí, se ve, aunque un poquito raro. Se ve raro, ¿no? Entonces, para que no se vea raro y queremos ver el plano nosotros, porque no es como una recta, que si fuera una recta no habría problema. Porque mientras uno sube, el otro baja, todos estos puntos, ¿ven?
todo esto, porque es la suma de todos esos vectores, daría un vector, ¿no? Pero todo esto está en un mismo plano, mirá. ¿Se ve que están en un mismo plano? Sí, Vamos a escribir la ecuación del plano como escribíamos la recta. Entonces ponemos plano acá y tenemos una función, si uno baja un poquito la solapa, que dice punto vector vector. Vamos a usar esa función. El punto es el punto P grande. El primer vector es B. El segundo vector es W. Y ya tendríamos que tener el plano trazado. ¿Tenemos el plano trazado? Esos puntos, cualquier punto de ese vector, ¿está apoyado en ese plano? Miren. Todos los vectores, ¿están apoyados ahí? ¿Están en el mismo plano? ¿Produce el plano? ¿Lo ven? sí, sí. La suma vectorial del posición con los dos que van generando el plano, uno podría agarrar y pedir también que deje el rastro el vector suma. Lo que pasa es que se va a hacer más lío, ¿ves? Porque ahí va dejando el plano. Porque vos fijate que esos vectores no están todos apoyados en el plano. ¿Dónde están? Del origen al punto, ¿no? ¿Ven? No sé si se ve. ¿Ven dónde está? Del origen al punto. Ven que el plano está ahí, pero el vector apunta y la punta del vector está apoyada en el plano, ¿ven? ¿Entienden? La suma vectorial que es. No sé si lo alcanzan a divisar todo. Miren todos los puntos que les puse del plano, ¿ven? Es como un abanico, ¿no? ¿Ven? Todos esos puntos están en el mismo plano. Los vectores no, porque van del origen al plano. No sé si se entiende cómo se piensa la ecuación de un plano en forma vectorial. No sé si esto quedó claro. Sí, profe. ¿Está claro entonces? Entonces, Sí, todos los vectores que están en ese plano, perdón, todos los vectores posición que surgen de la suma del escalar por el primer generador más el escalar por el segundo más el punto de origen, que es en este caso el 1, 1, 1, que también es un punto del plano, todos esos vectores son el mismo plano. ¿Ven? No hay forma de que se escape. ¿Cómo se puede escribir? Como les dije, se pone la palabra plano, los dos vectores, no hace falta que pongan ningún lambda dentro de la ecuación. Ahora van a decir, pero cuidado, me dio esta ecuación acá abajo, ¿ven? No me la puso en forma vectorial la ecuación del plano. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se pasa de la forma vectorial a esa ecuación? Esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Se entiende la idea? Vamos a Sí, mirar eso. profe. Vamos a mirar algunos detalles de esta ecuación. Perdón, profe, antes de que siga, ¿me ¿Sí? puede volver a explicar cómo colocó los deslizadores? Los Porque desli- tengo el método hecho, porque lo hice así con el plano y demás, pero no sabía que podía hacerlo con los deslizadores también. Claro, los deslizadores lo pones así, mira. Acá tenés el deslizador, ¿ves? Tenés que poner, bueno, vas acá arriba, tenés que ponerte en la posición de R2, si no, no te lo toma. Si estás en R3 no te toma el deslizador. Tenés que cliquear arriba de R2, tocas donde dice deslizador, te posicionás ahí y ahí le pones con la solapa la letra, alfa, beta, la que querés. Y acá le puse una distancia de 0,1 acá en el incremento y le das OK. Y ahí te lo va a dibujar acá el deslizador. Listo, gracias. ¿Pudiste? No, sí, sí. Perfecto. Cualquier deslizador se pone todo igual, ¿eh? No importa que
¿Para qué dibujo sería? Ven que siempre el punto rojo está en el plano, porque es un punto por el cual pasa el plano, ¿ven? Y la suma, que es el verde, también. Y la suma es la suma del vector rojo más los escalares de estos dos. Si uno quiere, los escalares de estos dos se pueden poner escalando los valores, ¿no? Si uno quisiera, también lo puede poner. No solamente el resultado, sino, fíjense que cada vez que uno agarra, ahora quito este plano, si ustedes agarran al rojo más estos dos y los suman, estos tres suman, da siempre el verde. Háganlo por separado y van a ver. ¿Cómo suman dos vectores? Pueden sumar estos dos primero, ¿no? Y después le suman el rojo. Son tres, suman de a dos. O pueden sumar estos dos y después ustedes fijan el deslizador en algún lado y van a ver que da siempre el vector que queda de resultado, ¿no? ¿Entienden lo que digo? A ver si estamos bien hasta ahí. Sí, ahí sí. Profe, la parte de animación, ¿dónde lo encontramos? Animación te vas a propiedades, básico, y tildas animación y te aparece el botoncito abajo que lo hace solo. Gracias. ¿Sí? En básico está. Deslizador no. En deslizador tenés el mínimo, el máximo y los incrementos. Y la forma si oscila o no. Pero en básico tenés la etiqueta, si se la querés poner, que sería el nombre, el objeto que se vea, ¿ves? El objeto del deslizador que vas a usar y la animación. Claro, gracias. A ver, alguna otra pregunta que haya quedado para que lo puedan hacer ustedes, ¿no? De lo que sea, puede ser del tema, puede ser del GeoGebra también. No hay ningún problema, no me molesta lo del GeoGebra. Pueden preguntar lo que quieran. Es importante que se den cuenta de estas cosas. A ver si estamos. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Muy bien. No, Bueno, quedó todo claro. quedó claro, muy bien. Entonces vamos a ver por qué el GeoGebra, cuando yo le cargo la ecuación vectorial, me arroja la cartesiana. Vamos a ver dos cosas ahora. ¿Cómo se pasa de la forma vectorial a la cartesiana del plano? ¿Sí? Vamos a hacer eso. Voy a poner la pizarra. Entonces, nosotros conocemos forma cartesiana del plano. Nosotros tenemos la forma vectorial, que es la siguiente, del plano perteneciente, siempre estamos en R3, ¿eh? Estamos en esta situación, ¿no? Quiere decir que estábamos en la situación alfa por B1, B2, B3, más beta por W1, W2, W3, más el punto P. Voy a poner el punto ahora, que era X0, Y0, ZZ. ¿De acuerdo? Fíjense que si yo hago esta operación, pasar en la recta, ¿cómo era pasar de la forma vectorial a la cartesiana? Agarrar e independizarse del lambda, ¿se acuerdan? El tema es que acá, ¿cómo nos independizamos del lambda?
no tenemos un lambda, tenemos dos que hay que independizarse. Hay que sacar el alfa y el beta. ¿De acuerdo? Entonces, una manera de hacer eso sería agarrar y decir que X es de la forma alfa por B1, que es la coordenada B1, más X0, ¿no? Y esto sería alfa por B1, ¿no? Más B0. Después, ¿qué más tenemos? Que Y sería alfa por B2 más Y0. ¿Está bien? Pero acá me está faltando algo. Me está faltando beta por W1, ¿no? Más X0. Acá sería alfa por B2 más beta por W2 más Y0. Y acá sería Z, sería alfa por B3 más beta por W3 más Z0. Y de acá deberíamos despejar alfa y beta, ¿no? ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, de acá se podría decir que X menos X0 es alfa por B. Recuerden que B1 acá es coordenada, no es un vector, ¿eh? El vector es este y este es W. Estas son coordenadas, son números. Más beta por W1. Después tendríamos que Y menos Y0 sería, ¿qué cosa? Alfa por B2 más beta por W2. Y acá sería, ¿no? Una cosa así. Habría que hacer Z menos Z0 igual a alfa por B3 más beta por W3. Y estamos en un lío. Porque, a ver, estas serían las coordenadas X0, Y0, Z0, restado el punto, mientras que acá tenemos los escalares multiplicadas por las coordenadas de los vectores como una especie de combinación de números. No sé si se ve. No sé si se entiende lo que estamos haciendo. Y fíjense que estos son números. ¿Cómo podemos despejar de acá? O sea, despejar es un poco complicado despejar de acá. ¿Estamos de acuerdo? Que no es tan fácil. A ver si está claro esto. ¿Está acá? No pasa lo mismo que en una recta que queda un solo lambda, despejo el lambda y ya está. No se puede seguir el mismo patrón que en la recta para hacer el despeje. ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. O sea que nosotros lo que necesitamos es encontrar una ecuación que no tenga ni alfa ni beta, pero que esté relacionado por lo menos con la resta de x menos x0, y menos y0, z menos z0 y con los vectores que lo generan. ¿Sí? Que sería B y W, cuyas coordenadas son B1, B2, B3, W1, W2, W3. En este caso no podríamos aplicar lo del producto vectorial. ¿Y para qué nos serviría? A ver. Y para sacar como el valor de estos dos con el producto vectorial, a eso los podríamos por ahí reemplazar en la ecuación general del plano, x más y más z más d igual a 0. Y si acá elegimos un punto, que no me acuerdo cómo se llama, perdón, los valores de x, de y y de z los podemos reemplazar con los valores del punto. Ahí Pero se ¿por qué podríamos hacer todo eso y nos daría justo esta ecuación que tendríamos que despejar alfa y beta de acá? ¿Por qué daría justamente eso? Toda esa Y cuenta. porque si no podemos usar algo con alfa y con beta, es lo único que se me ocurriría que no contiene esas dos y podemos ir O sea, vos armando. estás dando por sentado algo que no dijimos, que hay una No, expresión obvio, no lo general. hicimos todavía, pero digo, a Claro, lo mejor como se puede, tenemos esos valores, podríamos usar eso para intentar llegar.
pero vos estás diciendo que vos tenés una expresión que todavía no definimos, que sería la ecuación de un plano, y que está relacionado con esto. El problema es por qué está relacionado con esto. O sea, vos estás dando por sentado que existe una ecuación de esta forma, recién dijiste, ¿no? Una cosa así. Tenemos que llegar a eso. ¿Y Sí. por qué tengo que llegar a esto? ¿Cómo sé que esto es la ecuación de un plano y que es la misma, que esta cosa es la misma cosa que esta? ¿Cómo lo puedo No, saber? En el caso de la recta lo sabía porque lo aprendieron en análisis 1 o en las materias anteriores. Sabían que la expresión de la recta la conocían, pero el plano todavía no lo vieron en ningún lado. O sea, ¿por qué yo sé que esto es un plano y que tiene y que esto y esto es lo mismo? Aparte otra cosa, ¿cómo sé que esto está relacionado? O sea, ¿qué relación tiene los coeficientes de este plano con los alfa, los beta, los vectores que los generan? Porque acá no aparece ningún vector generador. O sea, que esto es una expresión en X y Z que tiene que ver solamente con esto, esto y esto, y aparecen unas letras ahí que no sé qué relación tendrán con esto y cada una de estas cosas. ¿Entienden el motivo? O sea, yo no sí. puedo dar por sentado de que esto existe. O sea, esto lo doy por sentado de que existe porque, qué sé yo, apareció en algún lado, que dijeron que es lo mismo. O sea, uno está tratando de llegar a esto con algún artilugio, con algo que tiene acá. Pero ¿por qué tengo que llegar a esto? La idea sería, dado que tengo esto y al independizarme de los escalares, llegar a esto, llegar a una expresión así y después definir, decir, bueno, cuando me independizo de los escalares, la definición del plano es esta. Y después, si encuentro una manera más sencilla de hacer la cuenta, una vez que ya me independicé en la operación básica, que sería desde donde tengo que salir, ahí asegurarme que esta es la ecuación del plano. ¿Entienden? Sería muy distinto a lo que ustedes piensan. El final sería el mismo, pero el argumento sería otro. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Sí, ahí entendí. Yo tengo esto de conocido. Yo no sabía que esto existía. Y si lo sabía es porque me lo dijeron por ahí, pero ¿por qué tengo que arribar a esto? Bueno, lo que tengo que hacer es probar que si yo salgo de acá, de alguna manera llego acá. Dijeron hacer el producto vectorial. Bueno, vamos a hacer el producto vectorial de B por W, así en forma general. ¿Qué nos daría el producto vectorial de B por W? El otro día lo hicimos. Le habíamos puesto estas letras. ¿Quién me lo puede repetir? Eran componentes, ¿no? El resultado nada más. O sea, esto lo saben hacer o lo hacen con la máquina. Sería B2, B2 por W3 menos B3 por, W2, claro, B3, 3 por W2 sí, punto y coma. Segunda componente. B3 por W1 Ujú, menos B1 por W3 sí. y B1 por W2 menos B2 por W1. Y ahí tenemos el producto vectorial. Muy bien. A ver, si tenemos ese producto vectorial, fíjense en una cosa. Este producto vectorial de dos vectores da un vector perpendicular al plano, que eso lo sabíamos por definición del producto vectorial, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un plano en R3 y este plano está generado
por B1, vamos a suponer, a B1 lo voy a poner en verde y a W1 en amarillo. Supónganse que B1 fuera este y W1 fuera este. W1, B y W, ¿no? Esos serían los vectores, no estos. Los vectores que tienen coordenadas, B tendría coordenadas B1, B2, B3, que serían estos numeritos de acá, ¿ven? Esas son las coordenadas de B. Y las coordenadas de W serían W1, W2, W3. Que serían estos numeritos de acá. ¿Está bien? Esos numeritos se repiten acá. ¿Ven? Y acá. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. El resultado del producto vectorial da un nuevo vector. Habíamos dicho. ¿Cómo es ese nuevo vector? Perpendicular. Perpendicular, porque era uno de los teoremas que había que demostrar. O sea que esto sería B por W. Lo voy a poner sin sombrero. ¿Está bien? Puede ser ese o puede ser el de abajo, ¿no? Lo importante es que acá se formen 90 grados. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, Quiere profe. decir que si yo hago el producto escalar de este B con, que es lo que ustedes hicieron, producto escalar ahora, ¿eh? ¿Con quién? Con B por W, ¿cuánto me da este producto escalar? 0. 0 vector. ¿Está bien? Y si yo hago el producto escalar de W con el producto vectorial que tengo, ¿cuánto me tiene que dar este otro producto vectorial? Este producto escalar, perdón. El vector nulo. El vector. Este siempre de R3, ¿no? Con 3 coordenadas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver si Sí. estamos bien hasta ahí. Muy bien. Ahora Profe, bien, una consulta. dime. ¿No se tomaría entonces ahora, por lo que está explicando, Ujú. como un opuesto? Sí, podés tomar el opuesto. Lo único que vos multiplicaste los vectores, que era otra de las propiedades que había que demostrar. Que la hicieron, esa la hicieron bastante bien también. No importa si es el que va para arriba o el que va para abajo. Lo importante es que esta cuenta, ¿sí?, es 0. Si vos cambias el producto vectorial, en lugar de hacer de B por W a CW por B, te da uno o el otro. Pero el producto vectorial no es conmutativo, pero difiere solo en el signo, en el sentido. No en la orientación, no en la dirección. Solamente en el sentido difiere el producto vectorial. ¿Está claro eso? ¿Esa pregunta? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ver si este producto vectorial está relacionado de alguna manera de esta manera. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? No sé si vamos bien. Claro, entonces tendríamos que relacionar ese vector perpendicular con el plano. ¿Por qué? ¿Por qué motivo hay que relacionarlo? Porque fíjense, si yo cambio el vector perpendicular a un plano, ¿no? ¿Qué cambia? ¿Por qué es importante el producto vectorial? ¿Qué cambia del plano si yo cambio el producto vectorial? O sea, cambiaría este vector rojo. Supónganse que ustedes tienen, a ver, yo tengo un plano. Supónganse esta cosa que es de... Y tengo un vector perpendicular a este plano.
Si yo cambio el perpendicular y tengo otro vector así, que no es perpendicular a este plano, cambia si cambio y quiero que esté el plano perpendicular. Cada vez que cambio el normal, ¿qué cambia? La Toma el mismo dirección. plano. Cambia el plano. Cambia el plano. Quiere decir que un vector perpendicular al plano define al plano. Porque una vez que cambié el perpendicular, ya no tengo el mismo plano. ¿Está claro? Por eso es importante el producto vectorial para el plano. Porque cuando yo cambio el perpendicular, ya no es ese plano. No importa quiénes lo generaron al plano. Pues yo puedo tener este plano generado con dos vectores que sean los mismos que este otro, pero no con el perpendicular, porque el perpendicular, ¿qué pasó? ¿Me cambió qué cosa? Me cambió el plano. O sea que definir un vector perpendicular al plano es definir al plano, porque es lo único que lo caracteriza. No sé si se dan cuenta de eso. O sea que si yo quiero definir un plano, no solamente lo puedo definir por los generadores, sino lo puedo definir por su perpendicular. Y ojo el piojo, no necesariamente tiene que ser uno que esté pinchado aquí. Puede estar pinchado ahí, puede estar pinchado acá, puede ser equipolente perpendicular al plano. ¿Por qué? Porque cualquier vector equipolente define ese plano. Lo que no puede hacer que es cambiar de ángulo. Porque cuando cambió de ángulo, cambió de plano. ¿Está claro esto? Entonces, es importante definir el producto vectorial porque cuando defino el producto vectorial, ¿qué defino? Defino el plano. O sea que del producto vectorial debería sacar una ecuación del plano. No sé si se entendió. Entonces, si volvemos a la pizarra, el producto vectorial de alguna manera me va a definir la ecuación del plano. Y no va a importar si es B o W, porque puedo tener a B y a W apoyado en distintos planos que lo generan y no necesariamente tener ese producto vectorial. Pero sí, ojo el piojo, si yo lo generé con B y W, el producto escalar para que sea perpendicular al plano, el producto vectorial de B por W tendrá que cumplir que el producto escalar con B y con W de 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y esa es la condición. Quiere decir que yo ahora, si yo acá tengo las coordenadas B1, B2, B3. Ahora si yo hago B, el producto escalar B, que sería B1, B2, B3, producto escalar con todo esto que tengo acá, ¿se ve? Este producto escalar, esto me tiene que dar el cero vector. ¿Entiende? Y esto se puede probar que da cero. Que ese es el otro teorema que varios me lo mostraron. Esto se cumple y después con el otro. Y con W1, ¿no? Acá, W2 y W3, producto escalar, acá, perdón, sin punto y coma, acá va con coma solo, pues el producto escalar, con todo esto, que es el mismo, me tiene que dar el 0 también. Y esto, si ustedes lo prueban, se cumple. Esta era otra de las tareas que había que hacer de deber. ¿Está? Ahora entienden por qué era importante esa demostración. Porque el vector normal del plano define al plano. No sé si esto queda claro. ¿De acuerdo hasta acá? Entonces la pregunta es, dado que
todo el mundo escribe la ecuación del plano cartesiana así, ¿qué relación hay esto ahora con el producto vectorial? ¿De acuerdo? Sería, ¿qué relación hay esto con este producto vectorial? Bueno, vamos a hacer un corte y lo primero que vamos a ver después del receso es qué relación tiene esta ecuación con el producto vectorial.